Veamos ahora objetos y arrays. Comencemos por los objetos. Su representación es como un diccionario que contiene otras variables. Vemos aquí en la diapositiva que estamos declarando una variable objeto y la estamos igualando a eso mismo, a un objeto. ¿Cómo le decimos que es un objeto? Porque hemos usado las llaves, este tipo de llaves, para abrir y cerrar, ¿no? Dentro de estas llaves colocaremos una propiedad llamada número, que le asignaremos el valor 1, otra propiedad llamada texto, que le asignaremos el string primitivo hola, otra propiedad es 0, que le asignaremos una función. Luego veremos más detalle cómo se hacen las funciones, pero por ahora quedémonos que a una propiedad en la que asignemos una función la vamos a llamar método a partir de ahora. Es 0, será un método del objeto. Igual que número será una propiedad del objeto y texto será una propiedad del objeto. Cuando yo quiero obtener de ese objeto su propiedad texto, pues usaré objeto.texto y me devolverá pues, el texto hola. Si quiero acceder a él de otra forma similar, podría poner objeto y entre corchetes el nombre de la propiedad que quiero obtener, en este caso texto, y me daría también hola. ¿Y cómo llamaría al método es0? Pues igual, de la misma forma. Objeto.es0 y usando los paréntesis, es como se invocan las funciones, estaría invocando el método es0 del objeto. ¿Cómo podemos iterar las propiedades de un objeto? Pues aquí os dejo un ejemplo. Hay otras formas, pero este es un ejemplo muy habitual con un bucle for de este tipo para recorrer las propiedades de un objeto y poder evaluarlas o asignarlas en función de lo que queramos hacer en nuestro código. Los arrays. Lo primero que hay que decir que es que empiezan por 0, como en otros lenguajes, y al contrario que otros lenguajes donde un array tiene un tipo, pues en otros lenguajes hacemos un array de strings, pues todos tienen que ser strings, todos los elementos. O hacemos un array de números o un array de fechas. Pues en JavaScript los arrays en principio no tienen tipo y podemos meter los elementos del tipo que queramos. En este caso, por ejemplo, estamos declarando una variable llamada array a la que le estamos asignando un array con estos corchetes. Lo que ponemos entre los corchetes es el contenido del array. Este array va a tener 4 elementos. Tendrá un elemento que es un número, un segundo elemento que es el string primitivo hola, después tendrá una función y tendrá un objeto. Fijaros que aquí hemos metido un objeto como el cuarto elemento del array. ¿Cómo obtenemos un valor de un array? Pues usando el nombre del array y poniendo entre corchetes la posición a la que queremos referirnos. Por ejemplo, en este array, si pedimos array de 1, nos estaremos refiriendo a la segunda posición del array, porque recordemos que los arrays empezaban por 0, con lo cual el primer elemento será el 0, el segundo será el 1, el 2 y el 3. ¿No? Por tanto, si usamos array de 1, estaremos sacando la palabra hola, el string hola. Si usamos array de 2, estaremos sacando 0, 1, 2, que es una función, y estaríamos invocándola con los paréntesis. Hay otras formas de crear arrays menos comunes, pero también podemos utilizarlas si nos es necesario. Por ejemplo, usando el constructor de arrays con la palabra new array, con new y el comando array, podemos darle la longitud del array, nos lo crearía de esa longitud, pero con los elementos vacíos, o new array y pasándole los elementos que queremos que contenga ese array. Así cualquiera de estas dos formas nos podría devolver un array con esos elementos. También podemos hacer algunas operaciones con los arrays, entre otras, por ejemplo, añadir un elemento al final con array.push, añadir un elemento al principio de un array, desplazando todos hacia adelante, con array.unshift. Podríamos utilizar array.pop para eliminar el último elemento y obtenerlo, o array.shift para recoger el primer elemento eliminándolo del array. Además, también hay una bastante habitual que habréis visto en alguna diapositiva anterior, que es array.join. Este método de los arrays lo que hace es unir todos los elementos del array
usando un separador. En este caso le hemos puesto una coma. El separador que nosotros le digamos, pues cogerá todos los elementos, pondrá uno detrás de otro en un string y nos lo devolverá unidos por ese carácter. Normalmente iteraremos arrays con bucles, por ejemplo, como este. Es el bucle tradicional, donde declaramos una variable i de control que iremos incrementando y lo recorreremos hasta que i, mientras i sea menor que la longitud del array. En cada iteración sacaremos del array el elemento que está en la posición i y ese elemento pues lo pintamos, por ejemplo, aquí lo estamos pintando en la consola, obtendríamos la salida que está aquí en estos comentarios, por ejemplo, 1, hola, función, valor, en el caso de que utilizáramos el array del anterior dispositivo. Otras formas de recorrer arrays puede ser, por ejemplo, usar el método de los arrays que se llama foreach, en el que le daríamos una función que tiene que ejecutar sobre cada elemento del array. Aparte de esta hay otras formas que podemos ver en la documentación que tiene Mozilla, normalmente llamada MDN, de Mozilla Developer Network. Aquí os dejo el link por si queréis obtener más información de otras formas de construir arrays y más métodos y propiedades que tienen los arrays.